Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la creación del Frente Amplio por México. Las impugnaciones, los señalamientos políticos sí son tomados en cuenta. Se discutieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero nadie dice nada de lo evidente, que nadie sigue los lineamientos impuestos por la ley, por el propio Instituto Nacional Electoral. ¿Qué escenario vivimos en estos momentos? Es el tema que les dejo sobre la mesa al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues yo ya no sé qué pasa. Es todo suyo el tema sobre la mesa. Buenas tardes. Es que el INE y el tribunal están entre la espada y la pared. Eso es exactamente lo que está pasando. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Sí, tenemos este problema de, ya lo habíamos previsto, la autoridad electoral iba a tener problemas. Iba a tener problemas porque están ya, digamos, los aspirantes recorriendo el país, han tapizado media o República Mexicana completamente con espectaculares, con bardas, hay recorridos, reuniones, funcionarios involucrados, reuniones, mítines en cualquier lado, eso por parte de Morena y del Frente Amplio por México, pues están también ya algunos espectaculares de algunos de los que están participando en esto. O sea, la verdad es que los tiempos están muy adelantados, Víctor, muy adelantados. El proceso electoral empieza oficialmente en septiembre y sin embargo, pues ya vemos que tienen ya más de 20, 25 días, sí, las corcholatas recorriendo y haciendo reuniones en el país, y el Frente Amplio por México pues está en este plan de definición. Ahora ya están buscando las firmas de apoyo para luego seguir con este proceso. Entonces, la autoridad electoral se ha convertido simplemente en una espectadora, a pesar de las decenas de quejas que se han presentado por parte de unos y de otros, de Morena y de los del Frente. Y esto, de alguna forma, tiene que desahogarse. Y ayer sucedió esto que ya comentaba Eduardo, donde el Tribunal Electoral sí desecha una resolución de una de las magistradas, de Yanine Otalora, lo dije bien, Otalora, sí, y que de alguna forma, sí, pues ella iba a declarar como ilegales, de acuerdo a su proyecto, sí, lo que estaba pasando con las simulación de estas precampañas que hay de unos y de otros. Pero finalmente los magistrados, que no estaban los 7, sino había solamente 4, 3 de ellos, como estamos viendo, 3 de ellos y uno en contra, 3 a favor y 1 en contra, desechan ese proyecto y lo que deciden es que el INE en 5 días, ¿sí?, marque claramente los lineamientos mediante cuales se van a regir los partidos políticos y las alianzas de aquí a septiembre, Víctor. Eso es lo que de alguna forma pues se está autorizando, se está ordenando al INE que dé estos lineamientos cuando ya es una violadera de la ley, bueno, espantosa. Vale la pena reflexionar en este tema, Raúl, porque son los mensajes que se envían a nosotros, a la sociedad, a la ciudadanía, a la gente informada, a la que se preocupa en estos procesos y que aspira a vivir en un país de orden y de legalidad. Y creo que no puede haber mensaje más obtuso y oscuro que este que se acaba de dar. Creo que la única luz, la única mente clara, y creo que así va a quedar registrado y el tiempo y la historia lo dirá más adelante, fue la de esta magistrada, Yanine Otalora, quien lo vio con claridad, lo ve con claridad y lo dice y lo dijo tal cual. Estamos ante un fraude a la ley, pero estamos en tiempos muy difíciles, Raúl, en que lo que menos importa es la verdad y la luz. Lo que importa es el pragmatismo, lo que importa es el poder estar por encima y en la modernidad, estar ante asuntos inéditos y un claro pragmatismo que trata de acomodar la ley a los hechos, a lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó?
le faltó valor a los magistrados para meter orden en algo que a todas luces se ve imparable y en donde todos los partidos están en el mismo compás de juego, violando la ley con hechos claramente, tú ya lo has dicho, anticipados de campaña, y en donde están haciendo lo que quieren hacer y como pueden hacer, y lo van a seguir haciendo. El gran problema es que estamos ante supuestas instituciones sólidas, instituciones que son el ejemplo de la sociedad, incluyendo la misma figura presidencial, y bueno, luego se preguntan por qué un país tan desordenado y tan dado a violentar el ciudadano la legalidad. Ahí está, una historia más que así va a quedar registrada, Raúl. A ver, de acuerdo contigo en lo que estás comentando, en sí, en el tema de que se impuso el pragmatismo sobre lo que debería de ser, ¿sí? Pero también, por otro lado, la realidad es que ya hay una violación de la ley permanente. Entonces, en la resolución que daba la magistrada, desde mi punto de vista, es que también estaba fuera ya de la realidad. O sea, va a declarar ilegales las campañas, va a bajar a estos candidatos, va a bajar a Claudia, a Xóchitl, a Enrique, a Marcelo, sí, y todos los que están. Me parece que también la resolución tenía altos riesgos y consecuencias en un país que trata, y bien lo has dicho, de pues acercarse al pragmatismo y muchas veces, lamentablemente, alejándose de la legalidad. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que no había muchas alternativas. Me parece que los magistrados, si bien lo que hicieron es aventarle la papa caliente al INE, decirle, mándame 5 lineamientos o 6 o 8 lineamientos claros, en el sentido de que, bueno, quede claro qué se puede y qué no se puede. ¿Qué va a quedar prohibido y qué sí se puede hacer? Otro, buscar equilibrio y equidad, que es un asunto también complicado, sobre todo cuando tienes un actor tan poderoso, que es el presidente, con toda esa cobertura y el peso que significa, actuando y participando directamente en la campaña, ya sea denigrando a la oposición o ensalzando a las corcholatas. Otro tema, la fiscalización, ¿sí? Una fiscalización estricta de los recursos públicos, tú lo has dicho aquí. ¿De dónde está saliendo el dinero para los espectaculares? ¿De dónde está saliendo el dinero para las bardas? Es una simulación brutal, ¿sí? En donde los candidatos a Claudia les pide que bajen sus más de 1,000 y tantos espectaculares contabilizados, en algunas ciudades solamente, sí, pero son decenas, yo diría cientos de espectaculares que están en todo el país apoyando a uno y a otro, y nadie sabe de dónde salió el dinero, nadie sabe de dónde se están pagando, y que no es barato tener un espectacular, por lo menos entre 15 y 20 mil pesos mensuales cada uno de ellos, ¿sí? También le ordena el tribunal al INE, ¿sí?, prohibir el uso de recursos públicos. Bueno, hasta gobernadores acuden a los eventos, a los lugares que se están utilizando para los mítines, algunos de ellos seguramente son con permisos de las mismas autoridades, ¿sí? Y la participación de funcionarios que dejan sus actividades para acudir a estos eventos, y eso significa la utilización del recurso público a favor de esto. También le pide el tribunal al INE, ¿sí?, que se defina claramente el asunto de hacer llamados a que la gente vote o participe en los procesos de selección. Entonces me parece que si bien hay una ilegalidad evidente, ¿sí?, me parece que también le avientan la papa caliente al INE, y el INE tendrá que definir lo que ya sabemos que se está violando, que no pueden hacer promoción personal. Y bien lo decía hace un rato Marcelo Ebrard, que anda aquí en Jalisco, decía que pues no tiene caso hacer recorridos en el país si no puedes expresar lo que piensas. ¿Sí? Entonces, Víctor, me parece que sí, estoy de acuerdo contigo que el proyecto que presentaba la magistrada era el adecuado, pero lo siento que estaba completamente fuera de la realidad. A esta realidad. Lo que ocurre, mi querido Raúl, cuando se vive en una sociedad descompuesta, en una sociedad en donde la política se ha alterado y se ha
corrompido de tal manera, es muy difícil ir a contracorriente y poder tratar de impulsar lo que es lo correcto. Lo correcto termina hundido y sumido ante esa vorágine de actos irregulares y de demagogia y de falta de escrúpulos de una clase política, que así se han movido siempre, esa es la realidad, y de ahí el desprestigio que tienen toda esta clase política porque son incapaces de llevar la ética a sus niveles más altos. Que se haga la justicia siempre a mi modo y como me acomode. Y aquí estamos ante una situación que no hay que darle vueltas a esto, Raúl. Finalmente estamos partiendo de lineamientos obsoletos y ridículos que se tuvieron que hacer ley, que se tuvieron que imponer en un sistema electoral a capricho en ese entonces de quien no era presidente, pero sí era un candidato, y que dijo, no me gustó, esto no me está gustando porque no me conviene, y bueno, pues la ley se modificó para darle gusto, y ahora que es presidente dice, no, pues ahora resulta que eso mismo que yo impulsé en su momento como opositor ya no nos conviene, ahora tenemos que cambiar las cosas, entonces comienzas a violentar la ley. Actos de simulación, Raúl, lo que se está viviendo, y quiero decirte algo, esto es ya a partir de ayer legal, según dice, son actos internos de los partidos políticos en ejercicio pleno de su autodeterminación y autorregulación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos vivido, pues va a ser ilegal a tus ojos, mi querido Raúl, nada más, y a mis ojos, y a los ojos de la sociedad, pero ya no ante los tribunales ni de nadie. Esto ya es un palo dado y como tal tendremos que aprender a pensar. Ahora, lo grave de esto es que al rato que se conviertan otra serie de irregularidades por parte de los partidos políticos, se va a apelar a esta figura y se va a decir, oye, pues interprétalo de acuerdo a los tiempos modernos, ¿no? Pero vamos cambiando las cosas. Eso es lo triste de esto, Raúl. Adaptar vienen las tiempos cosas, muy sí. complicados. Tienes toda la razón, sí, y sí me parece. ¿Qué sigue? Hay que esperar estos lineamientos del INE, sí, que no sé cómo va a definir lo que ya estábamos viendo, que ya está definido y que tendrá que redefinir y que a final de cuentas vamos a hacer y se va a hacer exactamente lo mismo. Y hay un elemento adicional, ¿sí?, que vale la pena comentar. Hoy en la mañana, el presidente López Obrador, desde Palacio Nacional, sí, bueno, critica al tribunal y al INE de que no ha actuado en contra de los opositores, ¿sí? Dice el presidente, la oposición miente y la oposición me ataca y eso el INE no hace nada. Bueno, a ver, es que también hay un tema, el poder, la fuerza que tiene lo que el presidente dice, ¿sí?, es completamente, no tiene comparación con lo que pueda decir un opositor, un periodista, lo que escribe alguien en un articulista, ¿sí?, lo que diga una oposición, no tiene el mismo peso. Y ahí es donde el presidente a veces, cuando se le llena la boca de que está defendiendo la institución presidencial, ¿sí?, a veces se le olvida que también está participando activamente como si fuera candidato o jefe de partido. Sí, entonces, esas son de las grandes Raúl, cosas. Perdón que te interrumpa, que no estaría mal. En todos los países, en otros países con democracias más avanzadas, se permite que el presidente en turno esté apoyando, no apoyando o haciendo campaña. Sí. El problema está en que aquí desde un principio, pues modificamos las leyes y lo que era absurdo lo hicimos ley. Y ahora resulta que nos estamos pues trepando con esa puerta, ahora sí, entre la puerta y la pared tenemos atravesada el brazo y los dedos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Todo esto estaría permitido siempre y cuando no se hubiese puesto y plasmado en la ley y se haya hecho un modo de llevar la democracia en este país. Son las imperfecciones de nuestro sistema, Raúl. Sí, y hemos hecho desde luego una violación permanente de la ley, ¿sí? Y esto desde luego debilita todo, debilita la democracia, debilita la credibilidad, debilita el mismo déjame gobierno. Interpretar la ley a mi modo, voy a interpretar todo a mi modo, voy a ser más pragmático y te voy a decir, no, pues es que eso ya no funciona, y interprétalo como puedas y cada quien que haga en este país lo que quiera hacer, total. Pues sí, no me digas que la ley es la ley. No me digas que la ley es la ley. Víctor, gracias. ¿Qué tiempo? Se vienen tiempos muy complicados, Raúl, a partir de esta decisión, porque vas a ver cuántas tropelías, cuántos excesos vamos a empezar a ver,
pero van a estar justificados plenamente. Sí, y ahí podemos observar que lo que puede suceder en el futuro, como ya pasó, en donde el tribunal, el INE, bajaron a 2 candidatos, a los gobernadores, al gobierno de Michoacán y al gobierno de Guerrero, sí, que es facultad precisamente de esta autoridad electoral. Sí, vamos a ver, van a bajar a Claudia, van a bajar a Marcelo, van a bajar a Dan Augusto, van a bajar a Xóchitl en caso de que sea, van a bajar a Enrique de la Madrid, a Beatriz o quien sea. O sea, ese es exactamente el reto que tiene la autoridad en una situación que se generó desde el mismo gobierno con tiempos tan adelantados. En fin, vamos a ver qué sucede. Víctor, gracias. Vamos a ver, Raúl. Buenas tardes.